Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir la receta de cómo preparar leche de almendra en casa. En el súper, la verdad, encontramos muchísimas marcas de leche de almendra, pero si ustedes leen con detenimiento los ingredientes, son pocas las marcas que no les incluyen aditivos y gomas y diferentes sustancias. Entonces vamos a hacer una leche con ingredientes 100% naturales que ustedes van a saber exactamente qué es lo que tiene y le vamos a dar un dulzor y un saborcito muy agradable que les aseguro que una vez que la prueben jamás la volverán a comprar. Vamos a empezar ya con la receta. Lo primero que vamos a hacer, y para esto hay que tener paciencia, vamos a empezar agregando aquí nuestras almendras, que es una taza, y vamos a agregar suficiente agua a cubrirlas y un poco más, porque aquí viene uno de los pasos que son los más importantes, que es hidratar las almendras. Necesitamos que se queden en reposo 24 horas. Este paso es muy importante porque el agua, al remojarse la almendra por tanto tiempo, se va a esponjar y se va a suavizar por dentro, y eso va a hacer que la consistencia de nuestra leche sea muy cremosa y súper rica. Entonces vamos a esperar 24 horas para continuar con el proceso. Una vez que ya pasaron las 24 horas de remojo de nuestras almendras, vamos a retirarlas del agua y las vamos a poner en la licuadora. Si quieren le pueden dar una enjuagadita a las almendras o verterlas así directamente, como prefieran. Enseguida vamos a agregar 3 tazas de agua. Y voy a agregar para endulzar 2 dátiles. Estos son totalmente opcionales. Pueden endulzar si quieren ya cuando tengan su leche, porción por porción, como ustedes prefieran. Pero a mí en lo personal me gusta hacerlo de una vez porque le da un sabor súper rico. Y también voy a agregar una cucharadita de vainilla, porque la vainilla también le da un toquecito muy especial. Entonces ahora sí, vamos a licuar a velocidad máxima por 1 minuto. Listo, ya pasó este minuto y ya está lista nuestra leche de almendra. Es importante que tengan una malla fina como esta. Estas bolsitas la verdad son súper útiles. Les voy a dejar un enlace en la descripción del video donde pueden encontrarla. Es la que les indico ahí o la que ustedes quieran. Pero son súper útiles cuando hacemos leches vegetales. Entonces voy a empezar a agregar aquí mi mezcla. Ahorita les voy a enseñar cómo se va a ir colando todo perfectamente bien. Y sobre todo que nos va a dejar aquí en la malla toda la almendra que no se acabó de licuar. No, qué delicia de leche. Van a ir presionando con mucho cuidado para que salga toda la leche que ya está lista. Así les tiene que quedar, y aquí les quedó pura almendra molida. Voy a tratar de compartirles en otro video qué pueden hacer con esta almendra que quedó aquí. Y me imagino que estarán que se mueren por ver cómo quedó esta deliciosa leche, súper espumosa, cremosita. De verdad, no la pueden dejar de hacer, les va a encantar. Vean nada más qué delicia. Y lo más importante es que sabemos exactamente qué ingredientes son los que contiene. Esta leche les dura en refrigeración aproximadamente 5 días, pero la verdad no pienso que les dure tanto porque les va a encantar. Entonces, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.